Bueno, empezamos con el motivo cuya foto os he puesto antes en el vídeo, todavía no lo he puesto, pero cuando lo edite os aparecerá así. Eh, y aquí tengo la paleta. Está ya manchada, está ya intervenida, porque he estado antes grabando el curso, lo que estaba haciendo con el curso avanzado, ¿vale? Que es esto. En este caso he elegido un aloe vera, ¿vale? Y la paleta que voy a usar, no obstante, en este trabajo es una de las que suelo usar habitualmente y además en este caso pues una que propongo a los alumnos de este curso, ¿no? Aquí tanto en iniciación como en avanzado. Aquí tendríamos lo que serían versiones más apagadas, menos intensas de los colores primarios, que son amarillo, azul, rojo, así muy a grandes rasgos, amarillo, azul, magenta, y que no serían, en este caso, el azul ciano o el propio magenta, sino azul ultramar y carmín de Granza. A ello hemos añadido el verde vejiga, que es un verde muy oscuro, un poco terroso, no es un verde muy, digamos que sea muy luminoso, y que junto, uniéndolo al carmín de Granza, pues nos da tonos muy oscuros, casi negros. Yo no uso el negro, muchos pintores no usan el negro, otros sí, no está prohibido, no vamos a ser tampoco de que el negro no puede usarse, pero como ya os dije, tiende mucho a ensuciarnos los colores y además las sombras, pues conviene, o los tonos más oscuros, es mejor hacerlos con tonos que tengan, digamos, una información cromática, un color, ¿vale? Que se vayan ligeramente hacia el rojo o hacia el verde o incluso hacia el azul si lo añadimos a la mezcla, que hacerlo con un negro que no nos da ninguna información cromática. Esta es una paleta pequeña, normalmente las uso más grandes, ¿no? Para que me dé tiempo a hacer diferentes, más que tiempo, espacio a hacer diferentes mezclas, pero también por motivos de, bueno, de economía, de que se vea aquí mejor, he usado esta más pequeña. Bien, por otra parte, en el cuadro en sí, no sé aquí hasta qué punto se aprecia, he dibujado a mano alzada y muy rápidamente, así encajado a ojo, los pintores, dibujantes, llevamos a encajar a establecer un poco, ¿no?, las principales formas en nuestra superficie. Esto es, por cierto, una tablilla entelada. Yo ya os comenté, ¿no?, que podéis usar pues cualquier tipo de superficie. Y sin más dilación, sin entretenernos más, nos vamos a meter a hacer las primeras manchas. No hay un orden, no hay unos pasos a seguir. Muchas veces en niveles más iniciales tendemos a pensar la pintura como planos que hay que ir coloreando, que hay que ir rellenando. Esto realmente no es tan así, no tenemos que pensar tanto como un pinta y colorea de planitos que vamos rellenando, aunque claro, todo dependerá también pues, del nivel de cada uno y con lo que cada uno se sienta más cómodo, sino ir poniendo color a medida pues bueno, que vamos haciendo mezclas, ir poniéndolo pues por aquí y por allá. ¿Qué orden sigo yo? Pues realmente no hay un orden establecido. Podría dar primero algunas pinceladas del fondo sin necesidad de tener que llenarlo entero, simplemente para que luego contrasten mejor, para que vea cómo van quedando los colores ya con su fondo y que no esté aquí este blanco. O podría, como va a ser el caso, pues empezar a hacer algunas de estas palas pues para ver cómo funciona el color. Yo estoy pintando con óleo, ya si me preguntáis, no quiero enrollarme demasiado, ¿vale? Quiero ir ya a pintar, pero os hablaré un poco del óleo, de con qué se mezcla, de cuáles son sus propiedades, sus ventajas, sus inconvenientes y sobre todo, como digo, de estas cuestiones técnicas como cómo diluirlo, cómo mezclarlo, cómo aplicar la esencia de trementina, el medium si lo tenemos, el aceite de lino, etcétera. Sin más, yo estoy aquí mezclando primeramente un verde. Más que usar, que también lo usaré en algún caso, el verde vejiga, que lo voy a reservar sobre todo para los tonos más oscuros, pues simplemente con azul ultramar y amarillo nos va a ir saliendo ya una gama de verde pues bastante amplia. Máxima si le vamos añadiendo lo que sería el complementario del verde. Sabéis que los complementarios son los opuestos, ¿no? Un color complementario y otro, si los enfrentamos, acaban anulándose, acaban conduciendo al gris. Pues si a esta mezcla vamos añadiendo un poco de rojo,
y podemos tener en cuenta, o sea, podemos hacer como si ya lo hubiéramos añadido, porque lo que había aquí debajo, que estaba fresco y donde había tonos rojos, se ha mezclado con la capa que hemos hecho arriba y nos lo ha agrisado un poco. Esto normalmente es algo a evitar. Cuando hacemos una mezcla nueva, queremos controlar nosotros el tono que estamos haciendo y no nos interesa que se mezcle con lo de abajo. En este caso a mí sí me interesaba, porque teniendo ya una especie de gris, ¿no? Esa papilla así de tonos donde aparecen violetas, rojizos, grises, pues haciendo el verde encima ya me lo va a atenuar un poquito, ¿no? Ya me van a salir verdes un poquito más naturales que si mezclo simplemente ultramar y amarillo, que quizá me salgan verdes tan intensos que de hecho en ningún punto de esta obra o de esta imagen aparecerían. En cambio aquí me ha salido un verde pues mucho más, más grisáceo y más matizado. Bien, a mí me ha salido este verde. Yo no he pensado en ningún lugar en concreto del cuadro. Yo simplemente pues digo, voy a hacer un verde, voy a hacer el primer verde que voy a dar. Y ahora pienso, ¿dónde queda bien? ¿Vale? ¿En qué parte de la imagen que yo tengo delante parece que se acerca más a este verde? Pues quizás sería esta pala, por ejemplo, esta de aquí. Se ve muy oscuro, ¿vale? Se ve más oscuro aquí de lo que se ve en la paleta, porque cuando trabajamos sobre un fondo blanco, prácticamente cualquier cosa que pongamos, incluso si ponemos luces, es decir, ponemos los tonos más claros de la imagen, van a contrastar mucho con el blanco y van a parecer más oscuros de lo que en realidad son. Si aquí, por ejemplo, yo hubiese dado ya un tono más oscuro, por contraste este ya no se vería tan oscuro. Siempre la pintura es, como digo muchas veces, una cuestión de contrastes. No se trata de percibir los colores así de manera aislada, sino siempre en su relación con otros colores, ¿no? Generalmente con los que tiene alrededor. No obstante, yo lo he aclarado un poquito, porque siempre es mejor pecar de hacer las cosas demasiado claras y más tarde oscurecer que al contrario, ¿no? Por una cuestión de que la pintura pues cubre las capas que está abajo y es más fácil cubrir de oscuro una capa clara que al revés, ¿no? Eso pasa incluso cuando, en fin, si pintamos una reja de casa, si queremos pasar del negro al blanco o del negro a otro color claro, pues cuesta más que si queremos pintarlo de negro, que no nos va a costar nada. Bien, aquí yo ya he dado este primer tono. Conforme lo he ido, aquí está más oscuro porque es la primera pincelada que he dado, conforme lo he ido desplazando pues se ha ido poniendo más clarito porque yo le he ido añadiendo un poquito más de blanco. Y ahora, bueno, voy a hacer, por ejemplo, esta pala que aparece aquí, ¿vale? Esto lo he encajado a ojo, incluso he tocado algunas cosas para situarlo donde a mí me interesase. Por ejemplo, en la composición original aparece aquí un trozo de pala que a mí de momento no me interesa, ¿no? Me interesa que la composición quede como que el fondo se vea así, haciendo todo este arco de aquí. Luego quizá la incluya, pero en principio no me interesa. Igual que esta pala de aquí detrás, estaba más hacia abajo, más hacia allá, pero yo la he puesto un poco más por aquí para que no se me mezclasen estos higos con estos, ¿vale? Porque queda más claro a nivel compositivo. Como esta pala del fondo, que su color es muy similar a este, lo vamos a hacer todavía un poquito más claro y le vamos a dar un poco más de azul, como que está más lejos, ¿no? Siempre las cosas que están más lejos, que están más en el aire, suelen tener un tono más azulado. Aquí estamos jugando también, y ya lo iréis viendo más adelante, también con nuestra imaginación, ¿no? Y con nuestra capacidad de llevar esa imagen que nosotros, no de copiarla literalmente, sino de llevarla a nuestro terreno, ¿no? Me comentabais, algunos de vosotros, acerca de de la expresión, de que os gusta hacer las cosas más sueltas, y a mí también, ¿no? Solo que, como también os decía yo, para llegar a eso, a tener más soltura, hay que comprender un poco cómo funcionan los colores, cómo funcionan los juegos cromáticos, y a partir de ahí ya sí estamos preparados para soltarnos un poco más y hacer las cosas un poco más exageradas. No obstante, no habría ningún problema, y es algo que os invito a probar, quien sea más suelto, a quien le interese hacer las cosas un poco más encendidas o con colores más expresivos. Estos motivos son especialmente aptos para ello, porque nada nos impide no hacer esta pala de color rosa, esta de color azul, esta de color verde, y generar también una composición muy bonita, ¿no? Siempre que lo hagamos, bueno, respetando cierta armonía de color.
digamos, por decirlo de una manera simple, que quede bien, ¿no? Que no quede una cosa que no chirríe, que no aparezcan ahí colores chillones que nos molesten. Aquí, por ejemplo, como esta parte se va volviendo más azulada y también más oscura, ¿veis? Pues yo he hecho una mezcla donde la he llevado a un tono un poco más violeta, siempre sin salirnos un poco de los registros en los que estamos, ¿no? Y haría pues esta parte de abajo de esta pala, que termina por aquí. Yo el dibujo lo he acotado así muy a ojo. No es menester, y menos con un motivo como este, afinar mucho a la hora de poner los diferentes elementos a lápiz, porque a veces cuanto más preciso hacemos el dibujo, más nos cuesta luego aplicar la pintura, ¿no? Tenemos que ir ahí para no salirnos de la línea y tal, y todos esos miedos pues yo trato también de que los evitemos y aprendamos a soltarnos un poco con la pintura. Incluso había quien... Bueno, tras una pausa, pues si no el vídeo nos quedaría muy largo, he seguido avanzando un poquito, aquí podéis verlo de manera más frontal. He ido poniendo diferentes colores, he puesto un poquito del fondo, estaba entre hacerlo más de un azul cielo, dentro de lo que me dejase el azul ultramar, que no va a ser un azul como el de la foto, un azul celeste, sino más apagado, o darle un tono más rojo. Al final he ido un poco por la vía del medio, dando tonalidades así un poco moradas, un poco violáceas. Y bueno, y también he avanzado un poco más con haciendo las hojas estas, ¿no? Las palas de la chumbera, del cactus. Esto es lo último que acabo de hacer, ¿vale? He metido un tono más oscuro, correspondiente a esta pala que está aquí, pues semi oculta, ¿no? Sobre la que arroja en sombra el resto de hojas. Y que, como veis, ¿no? Sin este tono todavía está todo muy aéreo, ¿no? Todo en unos tonos muy claros, tonos medios claros. Y cuando empecemos, ya lo hemos hecho, a meter tonos un poquito más oscuros, pues ya vamos a ver cómo va saliendo cómo van saliendo más contrastes, cómo va teniendo un poco más de fuerza la composición, ¿no? En este caso, todavía puedo meter uno más oscuro por aquí. He usado para hacer estos tonos oscuros la mezcla que os comentaba del carmín de Granza con el verde vejiga. Es una mezcla que son complementarios, ¿no? Verde y rojo así en general son complementarios, verde y magenta. Estos pues lo son en gran medida, aunque no sean exactamente un verde, digamos, canónico y el magenta. Y pues nos genera tonos muy oscuros, con la ventaja de que tienen valor cromático, como decía antes, y de que si le damos un poco más de carmín será más rojizo, si le damos un poco más de verde pues serán más verdosos, e incluso podemos añadir a la mezcla un poco de azul, ¿vale? Voy a rehacerla un poco. Esto no está todo lo oscuro que podría, porque yo llevo el pincel algo manchado de tonos más claros y me está manchando un poco la mezcla. Ahora mismo no me importa, porque tampoco quiero conseguir el tono más oscuro posible. Incluso puede que este ya sea oscuro de más. Bueno, lo que decía es que si añadimos además a esa mezcla ultramar, pues lo llevaremos a un tono de oscuro más frío, ¿no? Más azulado y por ende más frío, ¿no? Como veis aquí, ¿no? Aquí veis la comparación de los distintos tonos que he dado. No sé en qué medida pueda verse con el vídeo, pero hay tonos más rojizos, más verdes, más azulados. Y esto también nos da mucha vibración, ¿no? Nos da mucha más vibración de color cuando hay diferentes tonos contrastando, aunque las diferencias entre ellos sean muy sutiles, que si usásemos... Por supuesto, todo depende del planteamiento con el que nosotros encaremos lo que estamos haciendo. Si vamos a hacer algo un poco más sencillito, pues perfectamente podemos mezclarnos 3-4 colores, 3-4 tonos de color nada más, dar uno a cada pala y también nos puede quedar una composición muy interesante, ¿no? Digamos, con colores planos, digamos, rellenando las palas con colores planos. Yo, para un trabajo muy de iniciación y que además puede quedar muy bien, independientemente de las capacidades, del conocimiento que tenga cada uno, os recomendaría, por ejemplo, escoger, no sé si era la primera o la segunda foto, esa en la que aparecían unas palas así, 3 o 4 nada más, donde además una era más azulada, otra más verdosa, y hacer el ejercicio de dibujarlas y rellenarlas de colores
con capas del mismo color, ¿vale? Cada una de ellas, ¿no? Una un poco más azulada, otra un poco más rojiza, ¿no? Probar diferentes tonos de verde y darle uno distinto a cada pala. Eso simplemente ya puede quedar muy bien, ¿no? Y estaría pues dentro de los conceptos que estamos trabajando aquí, de saber un poco manejar los colores, ¿no? Manejar los colores y ver cómo esos colores que nosotros vemos en la realidad, en este caso mediante una foto, pues se convierten en manchas, se convierten en planos de color, que a veces no se nos ocurriría poner, ¿no? Quien esté así en un nivel muy de iniciación, pues a lo mejor se le ocurre mezclar un verde o le saldría un verde, lo que a veces pintan los niños pequeños, ¿no? Un verde muy artificial, o vamos directamente a hacer los pinchitos o ese tipo de detalles que ahora mismo no nos interesa, no nos interesa tener una percepción más global del conjunto e ir aplicando diferentes tonos de verde y también de grises. Yo voy a seguir completando un poco pues de estas palas que tenemos aquí y ya posteriormente pasaré a los higos, que ya vamos a dar un giro de 180 grados, pues porque nos vamos a ir nada menos que de los verdes azulados a una región complementaria como es la de los rojos naranjas. Pues seguiríamos, ahora le he dado un tono más claro. En esta primera fase, sobre todo en zonas que sean menos protagonistas, que estén como un poco más de fondo, yo voy a usar voy a usar una pincelada más diluida. Si trabajáis con acrílico, pues simplemente lo diluiréis con agua. Yo en este caso con óleo lo estoy diluyendo con una mezcla de esencia de trementina y un medium para óleo que viene ya hecho. El medium básicamente, como su propio nombre indica, es el medio, ¿no? Con el que nosotros diluimos la pintura. No hace falta tampoco afinar mucho, ir buscando el detalle, no es una cuestión tampoco de precisión con el pincel. Si nos metemos un poco aquí, luego nos saldremos otra vez hacia afuera, ¿no? Cuando sigamos haciendo manchas en este lado. Aquí tenemos otra pala que es un poco más clara que esta, pero también es oscura por aquí, sin embargo es de un tono un poco más azulado, pues por eso yo siempre no estoy limpiando el pincel entre mezcla y mezcla, algo que es muy aconsejable si queremos una pureza de tonos, ¿no? Si ahora mismo yo fuese a trabajar con los rojos, si fuese a trabajar los higos, sí que limpiaría el pincel bien, incluso la paleta, incluso cogería otra paleta que tuviese más regiones o limpiaría esta parte de aquí, porque no quiero que se me adultere con el verde. Sobre todo si yo quisiese conseguir tonos relativamente intensos, no quiero que el verde me los esté apagando. En este caso no me importa, porque estoy precisamente jugando con esos tonos rotos. Yo, bueno, ya según las obras que yo os enseñé, no sé si algo de lo que os comenté, soy, digamos, de corte muy naturalista. Me gustan los colores, los tonos de color más sutiles, ¿no? Tonos más rotos. Pero lo bueno de este motivo, bueno, casi todos lo son, ¿no? Pero este especialmente es muy fácil de llevar a pues un terreno mucho más expresivo. Ya vuelvo a repetir que a quien le interese hacer, vamos a ver este azul por aquí un poco, a ver cómo queda, vale. A quien le interese hacer esto, pues mucho más suelto, poniendo colores mucho más excesivos, más imaginativos, que podéis hacer las hojas de color rojo si queréis, ¿no? Pues también está bien, ¿no? Puede atreverse con ello. Aquí hay como una pequeña sombra, ¿no? Vamos a marcarla así un poco. Yo no voy a hacer detalles, no voy a hacer muchos detalles, desde luego no voy a hacer los pinchos ni nada de eso, porque a mí me interesa pues un poco la percepción global, ¿no? De cómo lo veríamos, que es una cosa que hacemos mucho los pintores, cómo lo veríamos si entrecerramos un poco los ojos, perdemos los detalles, ya no vemos pinchos, ya no vemos pequeños accidentes y lo que vemos son manchas de color, ¿no? Como si fuésemos miopes o como si, en efecto, como decía antes, entrecerrásemos un poquito los ojos. Bien, yo voy a seguir con esta de aquí, en la parte de arriba se vuelve más luminosa a la vez que más. Ahora sí voy a limpiar un poco el pincel, no quiero ya arrastrar, no quiero arrastrar tanto. Sigo para que veáis cómo hago la mezcla, ¿vale? Voy a hacer una parte más luminosa para esta zona de aquí.
Yo he decidido siempre, conviene también decidir para que la cosa, para que el sistema de luces funcione, ¿no? Cada una con su color, de sombras, ¿no? Con sus colores pertinentes. A veces conviene decidir de qué color vamos a hacer las luces, ¿no? Los objetos, la luz tiene un color, la luz no es simplemente añadir blanco al objeto que estamos iluminando, sino que es añadir blanco y un poquito de ese color que tiene la luz. La luz generalmente es cálida, pero también depende de las circunstancias, ¿no? Podemos tener focos de luz que sean del sol, que son cálidos, que por tanto nos tiñen las luces más de amarillo, en este caso el verde pues lo llevaría a un verde más amarillento, o podemos tener focos de luz más fríos, normalmente más difusos, porque el foco de luz frío suele venir del cielo, ¿vale? De esta parte de aquí, no lo que ilumina los objetos por arriba, salvo que el sol estuviese aquí encima. No es el caso, parece que en esta imagen hay un sol muy débil y sobre todo la luz viene del cielo, es una luz muy difusa, donde las luces se teñirían incluso con un poquito de azul, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, he hecho luces más frías, ¿vale? Entonces conviene bien decidir de qué color vamos a hacer las luces. Yo voy a ir alternando entre luces un poquito más amarillas en determinadas zonas y luces algo más frías. Como he dado, por ejemplo, en las zonas que ya, digamos, están asomando más al cielo, he dado unos tonos más fríos. Yo prácticamente todas las fotos que he elegido, una mayoría de ellas, no sé si os habéis fijado que no hay, en casi ninguna hay luz directa, porque me interesa que cuando hay una luz difusa, ¿no? Parece que se ven más sutiles las diferencias entre tonos. No me interesa trabajar tanto el claroscuro, lo que viene muy bien para el dibujo, por ejemplo, ¿no? Si aquí hubiese un sol dando muy fuerte, pues las palas arrojarían sombras muy intensas. Y para trabajar en clave de claroscuro, en clave de luces y sombras, nos vendría muy bien. Este es un motivo no muy fácil, bueno, no muy fácil, no muy agradecido, no tanto como en otros casos, para trabajar ese claroscuro, pero sin embargo nos viene bien para trabajar con el color. Porque a veces también cuando hay luces muy intensas, pues las partes iluminadas se quedan casi todas, siempre que sean los mismos elementos, en este caso un cactus del mismo color, ¿vale? A casi todas las partes iluminadas tendríamos que darle un verde súper intenso, clarito, un poco tintado de amarillo, si la luz es del sol, y las partes en sombra, pues por contra se quedarían muy oscuras. Sin embargo, con estas luces difusas, ¿no? Pues se queda todo... tiene más variedad tonal que si le estuviese dando el sol directamente o pues, que si hubiese un foco de luz directo. Esto también depende, ¿no? Muchas veces cuando se estudia, como voy poniendo a veces mezclo, voy poniendo tonos aquí y allá a ver cómo van quedando. Cuando se estudia el bodegón, cuando se estudia el oscuro, normalmente a los objetos que se pintan se les pone un foco de luz potente. Ya digo que este no es el caso. Bien, estábamos con este, que a veces estoy hablando y me voy un poco. Estábamos haciendo esta pequeña luz que sale aquí. Fijaos, esto es un trocito de cielo, entre comillas, o del fondo que hay detrás del cactus. Nada nos impide inventarlo. Yo, por ejemplo, en el aloe vera, que estoy haciendo para el grupo avanzado y que os he puesto antes, que lo he enseñado antes, pues he puesto un fondo rojo. O un fondo, digamos, de tonalidades rojas, asalmonadas, porque es el complementario del verde y porque contrasta muy bien, ¿no? Y además ha quedado muy bonito y muy armónico. Aquí, como decía antes, no me decido entre el rojo y el azul, al final he hecho una especie de violeta, pero bueno, esto es algo inicial. Ya veremos si lo cambiamos, si le damos alguna otra tonalidad, si lo vamos llevando a otro color. Bien, he dado un plano, fijaos, aquí está la parte oscura de esta pala, la parte más oscura que está como más metida hacia adentro, aquí está la parte más clara, y entre medio pues hará falta unirlas, ¿no? Yo he hecho un tono pues que está entre medio de los dos, lo podemos dar así, vamos a darle con más líquido que corra bien el pincel. Ya digo, estamos en una fase inicial, entonces no nos preocupa que se quede un poco más, la pintura un poco más transparente. En cuanto, ahora que digo esto de las transparencias, a veces me preguntan, ¿no?, sobre si partir de una superficie blanca, no sé si esto os interesará a vosotros, o si dar alguna capa, ¿no?, para que se quede algún color monocromo y ya pintar encima de él. Pues no sé, pintar encima de un tono gris o de un tono marrón o lo que sea. Es muy frecuente en pintura también partir de superficies que no sean blancas.
Eso tiene la ventaja de que si, por ejemplo, el fondo fuese gris, las luces ya no saldrían, ¿no? Las veríamos mucho más claras. Ahora mismo yo aquí doy una luz y como todo está muy blanco, pues todos estos blancos se la comen. No parece realmente, digamos que no tiene toda la intensidad que podría tener. Sin embargo, si yo trabajase sobre gris, yo doy un tono más clarito y ya contrasta con ese gris, ¿no? Ya estamos viendo las sombras, las luces, perdón, desde el principio y de manera mucho más clara. Tiene esa ventaja y yo de hecho durante mucho tiempo he trabajado con superficies que no han sido blancas, ¿no? Gris, de colores pardos, a veces incluso con alguna tonalidad de color, a veces incluso he trabajado sobre negro, pero también tiene sus desventajas. Por ejemplo, que si trabajásemos como yo lo estoy haciendo ahora, ¿no? En algunas zonas con tonos muy transparentes que no están cubriendo del todo el fondo del cuadro, el color se nos mancharía, ¿vale? Porque sería parte el color que nosotros hemos dado, parte el color que resiste todavía en el fondo y que se está transparentando. Entonces tenemos... Y como especialmente el óleo, pero también el acrílico, no digamos ya la acuarela, siempre juega un poco con el fondo, siempre deja transparencias, especialmente la acuarela, ¿no? El óleo menos, pero también, pues no conseguimos esa pureza, esa intensidad de color que conseguimos con un fondo blanco. Me he enrollado con este tema del fondo porque, bueno, creo que es algo fundamental, ¿no? También para que veamos cómo funcionan los colores. El fondo blanco, como decía, nos confunde más. Damos un tono, mezclamos aquí un tono que aquí en la paleta nos parece muy claro y dice, ah, esto queda bien para una luz. Y cuando no tenemos casi nada hecho, lo ponemos y parece súper oscuro, pero porque todo es blanco, ¿no? Yo ya, cuando tienes algo de experiencia, pues aprendes a ponderar eso y decir, bueno, ya aparecerá el claro cuando yo le vaya dando tonos oscuros alrededor. Pero al principio te puede confundir un poco y te puede llevar a hacer las luces o a llevarlo todo a un tono demasiado claro, porque como todo lo que pones queda muy oscuro, digamos que artificialmente o un poco confundido lo que haces es darle tú un tono más claro de lo que debería ser. Pero si ya conoces, si ya tienes un poco expectativas de cómo va a ir quedando la cosa, cuando vayas añadiendo tonos más oscuros, por ejemplo esta región de aquí, lo puedes controlar mejor y como digo tiene muchas ventajas el partir de un fondo blanco. Bueno, una de ellas es que compras el lienzo así y ya está, no le tienes que dar ningún tratamiento previo. Bueno, sin más, es que a veces me enrollo y no... mientras estoy hablando dejo un poco de pintar. Vamos a hacer esta parte oscura también de aquí debajo, ¿vale? Para ir sacando volúmenes. Fijaos que en la paleta no es muy oscuro, es un tono medio, o sea, ni siquiera este que he hecho aquí es el oscuro máximo y viendo cómo contrasta, pues podéis ver que este es medio claro y al ponerlo aquí, pues en contraste con lo claritos que son todos los colores, pues se ve un tono, pues eso, bastante oscuro, ¿no? En este caso voy a darle, ¿vale? Voy a darle un tono más violáceo, o sea, voy a añadirle más rojo para que sea un tonito un poco más cálido, simplemente por variar, por no hacer todos los tonos oscuros iguales. Y lo vamos por aquí. Ahora mismo la pintura no corre mucho porque estamos con el lienzo así en crudo, bueno, en crudo no, con el lienzo digamos sin trabajar, no tiene pintura todavía y el pincel agarra bastante. Tenemos que darle o bastante pintura o bastante agua, bastante líquido para que el pincel corra. Bien. Una cosa interesante también es que cuando llegamos a ciertos límites, yo aquí se he tocado casi, pero cuando llegamos a los límites entre una hoja y otra, por ejemplo, cerciorarnos de que van a contrastar bien, porque al final muchas veces lo que vamos a percibir son los grandes contrastes que hay precisamente en esos límites, en esos bordes. A veces la realidad no nos da el contraste suficiente y podemos exagerarlo un poquito. Por ejemplo, si aquí aparece un poquito de luz, ¿vale? En este borde de la pala aparece un poquito de luz, como podéis confirmar si veis la foto. Aquí me sucede que en la realidad, o sea, en la realidad de la imagen, también se está iluminando, con lo cual cuando lo hacemos en pintura se puede confundir un poco. Yo voy a exagerar el oscuro de aquí para que esta salga más, ¿vale? Para que esta
sobresalga más y sea evidente que se encuentran una encima de la otra. Vamos a ver, por ejemplo, los contrastes, ¿vale? Para que una cosa contraste con otra, que se vean claramente sus diferencias, pueden ser por claroscuro, ¿vale? Una cosa está más oscura que otra, pero también puede ser por color. Un rojo y un verde que son igual de oscuros, o que sean igual de oscuros en este caso, o sea que si los viésemos en una fotocopia en blanco y negro sería el mismo color, si los ponemos juntos van a contrastar mucho, ¿no? Van a contrastar al máximo porque son colores complementarios. De modo que ahí tendríamos un contraste cromático y no un contraste de valor, es decir, de claro y oscuro. Aquí vamos a jugar con ambas cosas. Contraste de valor, porque esto es más oscuro que esto, de manera obvia, y también contraste cromático porque dentro de los grises que son los tonos, de los sutiles que son, aquí le hemos dado un tratamiento, aquí le hemos metido un poco más de cálido, un poco más de rojo, lo voy a exagerar, ¿vale? Para que lo veáis más. Aquí le hemos metido más cálido, más rojito, y aquí en cambio pues es más verde, es un poco más fría, ¿vale? Esta luz de aquí. También luego esto cuando ya se seque un poco, lo repasemos o demos una segunda capa, pues volvemos a reafirmar esta luz de aquí para que el contraste se vea, ¿no? Para que no haya esto que me mete un poco para acá y parece que se queda así un poco, como un poco temblando, ¿no? Que no se ven bien no se perciben bien los contornos. Bueno, sin más voy a ir terminando esta. Sigo un poco procurando que haya contraste, aunque ya no me puedo, o ya no debería hacerlo tan oscuro como aquí abajo, porque estamos en una zona ya más arriba y es más aérea, pero no lo voy a hacer tampoco claro, desde luego no tan claro como esto, para que siga contrastando. Todavía, luego ya cuando esto se seque, cuando demos una segunda capa, haremos que esto contraste más todavía, ¿vale? Porque tocaremos aquí quizá un poco más de oscuro, aquí repasaremos un poco este tono más claro que aparece aquí. Y bueno, pues aquí vemos cómo va un poco saliendo el contraste, ¿no? Y las diferencias entre unos elementos y otros. Quizá esto al final acabe dando un tono más azulado. También depende mucho de cómo hagamos el fondo, ¿no? Si hacemos un fondo rosado, nos da la sensación visual, o lo que nos está diciendo es que el ambiente en el que está el cactus es rosado, ¿no? O porque está atardeciendo y el cielo esté teñido de ese color, o porque detrás tenga una pared de ese tono, ¿no? Entonces, eso también afecta a veces a cómo tratamos las luces. Cuando yo hago, por ejemplo, el fondo de este color, no queda mal que a determinadas luces, entre comillas, a determinados tonos más claros, para clarificarlos, aparte de blanco, ¿no? Decía que si por ejemplo le da el sol a ese blanco le daríamos amarillo, pues aquí a ese blanco le podemos dar este tono. Y así da una sensación más realista, no da la sensación de pertenecer a la misma atmósfera. Es algo que queda muy bien incluso aunque nosotros nos soltásemos, ¿vale? Y fuésemos a colores mucho más llamativos o menos realistas, son, digamos, lógica del color que conviene seguir, ¿vale? Incluso si yo aquí le diese un tono rojo súper fuerte y yo aquí estuviese haciendo colores mucho más imaginativos, pues no quedaría en absoluto mal, no sería mal consejo hacer lo que yo estoy comentando ahora, aún dentro de esa escala de colores más vivos, ¿no? Que sería a estas luces añadirle un poquito de ese rojo que está en el fondo. Todo depende, ¿no? Sería bueno hacerlo en partes, ¿no? Que da la sensación de que pudieran verse afectadas por los reflejos de lo que hay aquí. Siempre también es un poco subjetivo y a veces también consiste en ir probando y viendo cómo funciona. Bien, por aquí tendríamos... creo que voy a coger un pincel grande, ¿vale? Porque quiero ir ya quitando blanco, quiero ir quitando blanco del fondo. Y de manera más suelta también, por hacer un ejercicio así de mayor soltura, vamos a ir poniendo diferentes elementos, ¿no? Ahora vamos a ser un poco más impresionistas, vamos a hacerlo así más a ojo, ¿vale? Yo por ejemplo he mezclado este color, un verde un poquito chillón, entre comillas, ¿no? Comparado con los contenidos que son el resto de colores.
Y pues bueno, vamos a hacer diferentes elementos, ¿no? De lo que nos queda por aquí, por ejemplo. Bueno, no, aquí había una flor amarilla, la verdad que no debería haber tocado esto, pero no pasa nada, siempre podemos rectificar. Con bastante agua, ¿vale? Porque esto es una capa preliminar. Vamos a dar unas pinceladas por aquí, ¿vale? Rellenando huecos. No los de los higos, que eso más o menos, no pasa nada si nos metemos en ellos, al contrario, pero sí que más o menos los voy a reservar. Aquí había otro higo, pero este sí, este era verde, así que le podemos dar este tono. ¿Qué más? Pues mira, por aquí asomaba otra pala, ¿vale? No la he dibujado, pero vamos a insinuarla así de esta manera. Y pues para no repetir mucho, ahora voy a hacer otro verde distinto, ¿vale? Voy a hacer, por ejemplo, como el cuadro lleva ya tiempo pidiéndome, le hemos dado algunos, ¿no? Pero tonos más oscuros, especialmente por abajo, ¿vale? Un clásico también en la pintura es que las zonas, pues conforme vamos yendo hacia abajo, conforme vamos yendo hacia el suelo, hacia zonas donde llega menos la luz, vamos oscureciendo más, ¿no? Así en general, las composiciones que veamos muchas veces en pintura, pues vamos a ver que hacia abajo las cosas se oscurecen. Y aparte en nuestra realidad cotidiana, pues estamos acostumbrados a que eso sea así, ¿no? Y muchas veces la vista nos lo pide, que abajo las cosas se vean más oscuras. Yo he dado un tono aquí más oscuro de verde. No sé si incluso, vamos a ver, voy a soltarme, voy a dar un poco de... Voy a hacerme un tono algo más violeta o violáceo, ¿no? Un poco así, ¿vale? Como este tono que veis aquí. Y voy a dar alguna pincelada por abajo. A ver, a ver cómo nos queda, por ejemplo. Voy a dar una pincelada aquí. Vale, este por aquí. La verdad que estoy cogiendo poquita pintura para las mezclas, porque estoy dando capas muy aguadas. Pero no pasa nada, esto siempre es cuestión de... Vamos a dar otro por aquí, por ejemplo. A veces, bueno, a veces no, muchas veces en la pintura lo que importa es un poco la impresión general. Da igual que haya elementos que ya no sepamos reconocer porque los hemos convertido en manchas, ¿no? Lo que importa es que el conjunto funcione, ¿no? Que tengamos una percepción de conjunto de, vale, esto es un cactus y además pues se ve bien y va funcionando muy bien. Aquí tenemos también una zona más imbricada del cactus. Yo voy a hacer un tono grisáceo para darlo por aquí. Fijaos, he hecho este tono gris, así muy manchado, ¿no? A ver, voy a restregar bien el pincel, que se mezcle con todo lo que había. Y nos ha salido este tono. Vamos a darle un poco de blanco. A ver cómo queda. Fijaos que aquí se ve relativamente claro. Cuando lo ponemos en el lienzo, pues se ve un tono medio, casi oscuro, ¿verdad? Vale. Estos grises nos van a ayudar mucho pues por contraste a que los otros colores resalten. A veces hay a quien le gusta mucho el color, ¿vale? Dar colores muy intensos. Yo creo que, como siempre digo, todo está en el contraste. A veces un color funciona mucho mejor, lo percibimos con más riqueza cuando al lado cuando vamos alternando entre tonos más intensos, como puede ser este, y tonos más agrisados, ¿no? Como pueden ser estos de aquí, que cuando todo tiene mucha intensidad, ¿no? Si todo fuese este color, pues paradójicamente, aun habiendo más de este color, pero ya nos saturamos de él y no lo percibimos tanto como si es algo que salta, ¿no? En determinados puntos. La pintura siempre es un juego de contraste. Con una aguada vamos a quitar este blanco, ¿vale? Vamos a dar con un tono, digamos, un tono base a esta pala, ya al margen de estos juegos que hemos hecho aquí. No sé si este nos puede valer, por ejemplo. Y con bastante agua, ¿vale? Cuando me veis que el pincel desaparece, que lo estoy mojando, vamos a darle. Incluso, ¿vale? Hay a quien le gusta jugar también con dejar esos chorretes, ¿no? Que a veces gotean. Bueno, a cada uno lo que quiera hacer, digamos la expresión que le quiera dar a su pintura. Bueno, y ya casi pues te quedaría, con permiso de hacer, vamos a cubrir este también con lo mismo, vamos a dar ese tono base,
no nos vamos a calentar más la cabeza, hemos dado pues eso, un agrisado verde medio, y ya sería momento de meternos con los hilos. Prácticamente sería momento de meternos con los hilos, ¿no? Aquí hay, mira, por ejemplo, yo he dibujado esta pala porque la iba a hacer así más grande, no me interesa, la he tachado, o sea, lo he tachado no, he hecho la pala directamente por aquí, y cuando he hecho el fondo se me ha olvidado meterme hasta aquí, ¿vale? Pensando que esto era relevante, pero no lo es. Así que no me va a salir el mismo color del fondo, porque tengo el pincel manchado, pero me da igual, ¿vale? Si alternamos diferentes tonos para el fondo, también va a haber más riqueza cromática. Yo, por ejemplo, ahora le voy a dar un poquito más de rojo. Cuando digo rojo estoy abreviando, ¿no? Estamos hablando del carmín de Granza. ¿Vale? Está todavía muy oscuro. Vamos a darle un poco más, como yo lo estoy mezclando aquí. Y vamos a comernos esto. ¿Vale? Porque aparte es que ese blanco aquí nos estaba molestando. Bueno. Hay algún trocito por donde también salía ese fondo que nosotros hemos dado. También conviene que el fondo no sea homogéneo, ¿vale? Porque si una pared, pues en las partes más bajas, lo normal es que estuviese también más en sombra y que sea más oscuro. De hecho, yo este tono funciona bien más o menos con el fondo, porque está en la misma gama, pero si yo lo diese aquí, un poquito, vemos que es sensiblemente más oscuro que el que hay por estas zonas más de arriba. Esto yo lo había dejado porque no sabía si iba a poner más verde o iba a terminar la composición aquí, o iba a hacer ya palas como que ya se han quedado cortadas, como que ya se salen del encuadre, como de hecho pasa en la foto. Pero por si acaso, vamos a quitar ya el blanco, le voy a dar muy aguado también, le voy a dar una capa de este color fondo. Bien. Bueno, ya hemos ido quitando entre los higos, no sé si nos hemos comido alguno al dar este color. No pasa nada, ¿vale? Podemos meternos con color del fondo, podemos meternos dentro, no pasa absolutamente nada. Por cierto que esta pala, esta es más oscura por esa parte de abajo, ¿vale? Vamos a darle este color así más oscuro. Vamos a probar con tono un poquito más azulado. Como veis, a veces no hay que... Bueno, yo a lo mejor voy más rápido porque tengo más experiencia y imagino lo que va a salir cuando voy picando en un color o en otro. Pero tampoco es cuestión de pensárselo mucho, ¿no? Que no nos dé miedo poner el color, porque a veces hasta que nosotros podemos ponernos aquí a hacer la papilla, a mezclar mucho tiempo, pero hasta que no lo ponemos y no lo vemos en contraste con otros colores, pues no sabemos cómo va a funcionar. Esto por aquí. Vale. Yo simplemente, a lo mejor no es la obra o no tiene la precisión o no me estoy pensando tanto los colores, quizá como yo lo haría, bueno, si fuese una obra que yo estoy haciendo para mí, pero también me interesa que veáis un poco esa soltura, ¿no? Y cómo pues eso, con un tema tan sencillo, soltándonos un poco, jugando con los colores, pues podemos hacer composiciones tan interesantes, ¿no? Obras que quedan bastante bien. Aquí también le voy a dar agua. Aquí se nos va a caer un chorrete. Estamos a tiempo. Voy a ver, he limpiado el pincel, ¿vale? En un trapo que tengo aquí. Lo voy a mojar en agua para fundir un poco. No soy yo muy amigo tampoco de fundir planos, ¿vale? Me gusta dar los diferentes tonos de color y que se vean los contrastes, pero bueno, como estamos dando una primera mancha, vamos a fundir un poco esos planos. Bien, pues ya sí que sí, con permiso vamos a darle un tono más azul, como de un verde así más, ¿vale? Más intenso por aquí abajo, por ejemplo, ¿vale? Porque aquí había también una pala así como semi oculta. Dicho, vamos a darle todavía más oscuro. Y aquí ya todavía más, incluso aquí ya ni siquiera he hecho mezcla, he ido cogiendo un poco, mira, un poco de verde, lo vas dando por aquí,
queremos un poco de rojo para que contraste, que no sea todo tan verdoso, y ya está. Y hacemos esa, insinuamos, ¿no? Esa pala por aquí, incluso podemos insinuar por aquí una que crece ya, que ya se va fuera de plano. Aquí había una verde más intensa, sí, por aquí salía, le he dado fondo, pero salía una pala así como más, de un verde más intenso, que lo voy a hacer porque no nos viene mal, que en estas oscuridades y en estos grises aparezca un verde más intenso. De nuevo, como tengo el pincel ya muy sucio, lo he metido en aguarrás y voy a crearme un verde un poquito más encendido y más verde. Lo podemos crear alternativamente. Bueno, yo sobre todo lo estaba haciendo con ultramar y amarillo, pero también puedo meter este verde ya hecho y darle un poco de amarillo. Lo ponemos por aquí, ¿vale? Que nos dé ese contraste de colores. A veces es que incluso podríamos inventarnos el motivo, ¿no? Teniendo ya la experiencia, una vez que hayamos hecho esto, podríamos incluso hacer otro, ya inventándonos las palas y demás, porque al final son colores, ¿no? Son manchas con las que nosotros vamos insinuando la realidad que estamos haciendo. Por último, así con un poco de agua también, voy a quitar esta parte de abajo. Y bueno, ya los tonos más claros que nos quedan, prácticamente, o sin prácticamente, corresponden a los higos, que ya pues nos podemos poner a hacerlo. Este es un cuadro que me ha salido muy, bueno, tal como está ahora mismo. Yo tampoco lo voy a sobar mucho, ¿vale? No voy a insistir demasiado en él. Quiero que veáis así un poco el planteamiento general, al menos en esta primera sesión. Y los higos pues también lo voy a hacer así de manera más suelta.